No, no tiene una wea. Bueno, ¿cuándo no viene para una tarta de grande de allá la niña que le compró el camión? ¿Qué ya no va a venir? O si viene y la sacamos a la mesa, la escondimos, ¿no? Dije que iba a comprar una tarta, no, estaba sacado. Pues ya Sancho me habló más, me dijo, hoy día... Ya volví a conectarme. Tuve un problema de señal, tuve que cambiar de conexión. Ya no, para comprar una mantequilla, no me gusta. Hola, por favor. ¿Me están escuchando? Sí. Volví a iniciar la sesión porque tuve un problema de conexión. ¿Están escuchando bien? Sí, profe, por lo menos yo sí. Ya, Sí, profe. me falló la banda ancha, parece que Sí, profe, BTR lo no estamos está escuchando. BTR parece que no está funcionando muy bien. Así que me cambié a la señal del teléfono. Esperemos que resulte. Quincy Figlio Lumen. Figlio Lumen. Le apagué los micrófonos. Durante la clase, si tienen alguna consulta, pueden conectar el micrófono a hacer la consulta. Es para que no haya tanto ruido ambiente. Vamos a partir con la clase de hoy. En la clase anterior vimos algunas cosas respecto a las fundaciones, como primera parte de los elementos que forman una vivienda. Aquí en la pantalla les tengo puesta una lámina que es de la clase anterior, que correspondía a las fundaciones. Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la etapa siguiente, que ya serían las bases que hacemos para colocar los pavimentos. En esta figura que es de la clase anterior, como les decía, se muestra una fundación en esta zona, que en la parte de arriba tiene un sobrecimiento. Ahora vamos a hablar de la etapa siguiente, que consiste en todo este conjunto de cosas que está en esta parte, que sirven para recibir el pavimento de la casa. La clase anterior también dijimos que este elemento que está aquí arriba sobre la fundación, lo que está aquí abajo es la fundación, lo que está aquí arriba es el sobrecimiento, servía para dos cosas. Primero, para apoyar el muro que se coloca arriba, que aquí no está dibujado, que iría de aquí para acá. Esto está visto en corte. Y dijimos que el sobrecimiento también servía para hacer todo este relleno interior y varias otras capas que van aquí entre medio, que sirven para colocar el pavimento. Ahora vamos a hablar de todo este trabajo interior. Aquí al lado hay una imagen en 3 dimensiones de una fundación con el sobrecimiento. Se supone que por el lado de afuera está el terreno natural. En esta imagen de la izquierda, el terreno natural estaría aquí, donde estoy moviendo el cursor. Y normalmente las viviendas se construyen con el piso interior por lo menos 20 centímetros más alto que el terreno natural que hay afuera, para proteger la casa del ingreso de humedad, básicamente, para que esté separada del nivel exterior. Por lo tanto, el sobrecimiento sirve para eso, para tener una contención de lo que yo necesito poner adentro. Entonces, el objetivo de esta clase es mostrar las partes que forman esta base, la base del pavimento. Entonces, antes de partir con esta clase de la base de los pavimentos, me gustaría saber si quedaron con alguna duda del tema de las fundaciones,
que podamos ver antes de partir con esto. Así que si tienen alguna duda respecto a lo anterior, cuando hablábamos de fundación y sobre cimiento, me la pueden hacer y ahí parto con la materia nueva. ¿Me podrían decir si están recibiendo bien el audio y la señal de la imagen? Perdón. Sí, profe, el audio está bien. Sí, profe, funciona bien. Ya, ok, sigamos nomás. Cualquier cosa, como les digo, si quieren consultar algo entre medio, abren el micrófono y me preguntan. Aquí hay aquí está resumido, está escrito el orden en que se van ejecutando las etapas que vienen ahora, después que ya tenemos hechas las fundaciones y los sobrecimientos. Vamos a volver a mostrar algo aquí. Se supone que cuando yo tengo hecha esta parte, que es la fundación y el sobrecimiento, por dentro no tengo nada de esto. Todo eso tengo que hacerlo ahora. Tengo que rellenar interiormente, rellenar el espacio que queda. Si ustedes se imaginan que el terreno natural, para poder hacer la fundación, yo tengo que hacer excavaciones. Todo este terreno de acá yo no lo voy a tener físicamente, porque ya lo excavé. Después que hago las fundaciones, tengo que hacer un relleno en toda esta zona que me permita después colocar este elemento de aquí arriba, que es la base de los pavimentos. Entonces, en esta clase que empieza aquí, vamos a hablar de ese tema, de las bases de los pavimentos. Lo que sale escrito acá, después ustedes lo repasan con más calma, lo pueden leer más detenidamente. Esto yo lo voy a subir a la página de Facebook, esta presentación y el video de esta clase. Entonces aquí dice que una vez que ya está hecho la fundación y el sobrecimiento, tenemos que hacer varias actividades. La primera, que sale acá como letra A, es que el terreno natural que nos queda en el interior, tenemos que compactarlo. Eso quiere decir que nosotros le pasamos una máquina que aplica energía al suelo y lo deja más firme, más compacto. Por eso dice aquí que se compacta mecánicamente y se empareja para que quede horizontal. Y sobre esto se van colocando varias capas sucesivas de distintos materiales. Entonces, una vez que yo tengo parejo por dentro de mi casa, el terreno natural, lo compacto para que quede más resistente y después se coloca la siguiente capa. Dependiendo de la altura del sobrecimiento, puede ser necesario colocar una capa de relleno interior, que es un relleno artificial que se puede hacer ya sea con el suelo natural, cuando está en buenas condiciones, o con otro material que es un material de planta que se llama estabilizado compactado. Cuando nosotros queremos usar como relleno el material que sacamos de la excavación, se puede usar en ciertos casos cuando este material no presenta restos orgánicos. O sea, si yo la tierra que saco de la excavación está contaminada con raíces, con materia orgánica o con escombros, ese material no me sirve para rellenar, porque no se puede compactar bien. En ese caso, en que yo no puedo usar el suelo natural, tengo que comprar un material que lo venden las plantas que fabrican áridos, que se llama estabilizado compactado, que es una mezcla de áridos de río, pueden ser rodados o chancados, que viene uniforme, se mezclan varios tamaños y eso permite tener un material de buena calidad. Y con eso nosotros podemos rellenar si es que el relleno natural no nos sirve. ¿Qué es lo que dice acá en este párrafo? Cuando dice que el terreno natural, cuando no es apto, se debe usar como relleno un material seleccionado, fabricado por una planta de áridos. No sé si ustedes han visto en alguna obra, los que hayan estado en obra, el uso de este material, o si lo han visto a lo mejor
cuando hacen pavimentación, también ocupan este material para las bases. Es una mezcla de áridos de distintos tamaños que se mezclan de una manera uniforme los distintos tamaños. Entonces este relleno básicamente es para llegar a un nivel en que yo puedo colocar la base del pavimento. Disculpe, ¿Sí? consulta. Yo he Dígame. visto en la obra cuando también trabajan con estabilizado que le echan cemento y lo mezclan con la misma gravilla. Y lo usan también como estabilizado. ¿Eso también contempla como estabilizado o no? Mira, eso corresponde más a un mejoramiento de suelo que a un estabilizado. O sea, sirve para mejorar el suelo como base, pero el estabilizado es solamente áridos, que lo venden mezclado en cierta proporción, que vienen partículas gruesas y finas, que no viene con casi muy poca arcilla, entonces es bueno para colocarlo y compactarlo. Hay algunas veces en que se coloca ese mejoramiento que dices tú en la base de las fundaciones, que ahí se hace una mezcla de suelo con cemento y se puede colocar como mejoramiento. Pero eso no es no es lo más eficiente porque el valor del cemento igual es un poco más alto que comprar el estabilizado. O sea, entonces, en ese caso, profe, es tiene que ser un caso muy especial para invertir en este material, una cosa así, en esa mezcla. Sí, podría ser en un caso, por ejemplo, en una obra que tú es un volumen chico el que vas a colocar y que la planta de árido no te vende por menos de 3 metros cúbicos, por ejemplo. Ahí tú puedes hacer un suelo cemento. Pero eso se usa más en pavimentos que en casa. En Profesor, casa yo no lo he nosotros visto. cuando nosotros construimos el puerto, la ampliación acá de Puerto Central, todo debajo de los adoquines es suelo cemento. Una capa de Correcto. 50 centímetros, pero todo el puerto se le hizo suelo cemento. Sí, el suelo cemento es una técnica de mejoramiento de suelo, cuando hay un suelo que va a estar con mucha carga encima, o cuando el suelo es muy malo, se puede hacer esa mezcla de suelo y cemento, pero se usa más en obras de pavimento, de pavimentaciones, que en edificación. En edificación puede que se use cuando al excavar una fundación sale un terreno muy malo. Ahí también se puede usar eso como mejoramiento de suelo, bajo las fundaciones. Pero para esto de los rellenos interiores, lo habitual es que uno ocupe el mismo material de la excavación, eliminándole la parte orgánica y eliminándole los escombros, sacándole los bolones que sean muy grandes, y con eso basta para hacer la base, el relleno interior de una casa, que es un Como el relleno. maicillo, profe. ¿El estabilizado? Sí. Claro, el maicillo, el estabilizado viene con una parte de áridos más gruesos que el maicillo. Viene con algo de gravilla, con algo de ripio y con arena, que la planta de áridos la mezcla en una proporción. Entonces te vende el metro cúbico estabilizado como un material de construcción. Ellos lo preparan. Y ese material es súper bueno para compactarlo. Está hecho para eso, digamos. Y lo vamos a usar en una casa cuando nosotros no podemos usar el suelo que sale de la excavación porque es muy malo. Me refiero a suelos malos para base de casas. Son los suelos que son muy arcillosos, por ejemplo, que se deforman mucho con el agua, con la humedad. Eso no sirve para base. Entonces yo ese material tengo que tirarlo a botadero y traer un material desde afuera para rellenar. En ese caso, el más adecuado es comprar estabilizado en una planta de áridos. No es tan caro, incluso yo creo que es un poquito más caro que comprar un metro cúbico de arena, comprar un metro cúbico de estabilizado. Y permite que uno lo compacte y queda súper uniforme y súper resistente. Queda bien resistente, digamos. Es interesante lo del suelo cemento porque eso también es una forma de usarlo en otra. Podría usarse para esto, pero saldría más caro que el estabilizado por el cemento. Entonces, la idea de estos rellenos interiores es rellenar el espacio que queda después de construidos los sobrecimientos, para poder poner las otras capas que reciben el pavimento.
Profe, una consulta, ¿el suelo cemento, el nombre técnico es BTC o no? No, no lo tengo claro. No lo he usado mucho el suelo cemento, así que no conozco ese nombre. Hay varios tipos de mejoramientos de suelo, pero como les digo, se usan más en pavimentación que en edificación. Hay otros suelos que se mejoran con otros productos, con sal o con otras cosas. Ahora, en la edificación uno siempre busca el optimizar los costos. Entonces, en términos de costo, lo más barato es usar el suelo que yo saco de la excavación. Si ese suelo no está muy contaminado con raíces ni escombros, me sirve. Lo único que tengo que hacer es eliminarle los bolones, colocarlo y compactarlo. Porque esto es solamente para recibir el pavimento, no tiene una función más estructural. ¿Ya? Después del suelo natural, la siguiente alternativa sería usar estabilizado, porque es un material que venden las plantas, que es fácil de conseguir, de buena calidad y que no es caro. Y el suelo cemento ya es para usos más específicos. Puede ser para una obra de pavimentación o para un terreno que tenga mucha carga encima y que necesite más resistencia. Eso, no sé si queda ahí más o menos claro. Entonces, sigamos con este tema de los rellenos. Después que ya tengo una capa de relleno compactado, lo siguiente que se coloca en el caso de las casas, de las edificaciones, es una capa de ripio compactado. Sobre el relleno, acuérdense que el relleno tiene que estar compactado, que si no está compactado después se deforma y podría partir o agrietar los pisos. Entonces se hace la fundación, se coloca el relleno compactado, en caso que sea necesario, se coloca el relleno compactado, y después una capa de ripio compactado. El ripio también lo venden las plantas de árido, las ferreterías también venden. Es un árido de origen natural, son piedras en el fondo, que se seleccionan para que sean de un tamaño uniforme, alrededor de 3 a 4 centímetros de diámetro, máximo 4 centímetros. Puede venir con un poco de gravilla también. También se puede hacer una capa con gravilla, tiene un precio un poquito más alto, que una grava más chica. El ripio es sinónimo de grava. Entonces, esta capa de ripio normalmente tiene 10 centímetros de espesor. También se compacta, puede ser con un pisón de mano, no es necesario que sea con un elemento mecánico. Y la función de esta capa de ripio básicamente es impedir que la humedad que pueda haber bajo la casa suba y traspase el radier de hormigón que va a ir encima, que el radier absorbe humedad. Entonces esta capa de ripio es una barrera que dificulta que la humedad llegue al pavimento interior. Y para mejorar esta aislación se coloca sobre la capa de ripio una lámina de polietileno de cierto espesor, aquí dice de 0,15 a 0,2 milímetros, que se coloca inmediatamente antes del hormigón que forma el radier. Aquí hay algunas imágenes, estas se ven medias chicas, así que voy a agrandar la pantalla completa. Estas son imágenes que permiten entender un poco mejor la secuencia en que se ejecutan las cosas que le conté recién. Estas imágenes parten de aquí arriba a la izquierda y se ven desde aquí hacia abajo. Esa es la secuencia de ejecución. En la primera foto, aquí aparece cortado una fundación con un sobrecimiento. Se supone que el suelo natural quedó a esta altura y que el nivel donde va a estar el pavimento definitivo de la casa forzosamente está más alto, debería estar aquí arriba. Cuando nosotros construimos esto,
se hace una excavación, por lo tanto todo este suelo que está aquí no existe, se saca, ¿cierto? Se hormigona esto, se colocan los moldajes, se hormigona la fundación, moldaje de sobrecimiento, se hace el hormigón del sobrecimiento, y después se empiezan a colocar estas capas interiores. En esta foto, lo que aparece acá es una capa aquí de relleno interior, que sería esa, dependiendo de la excavación que uno hizo. Uno rellena lo que sea necesario para dejar aquí una capa horizontal de este material, que puede ser suelo natural compactado o puede ser estabilizado compactado. Se compacta y se deja bien horizontal. ¿Hasta qué altura se rellena? Hasta la altura que permita colocar aquí adentro el espesor del radier y de la capa de ripio. ¿Ya? Eso va a depender del diseño. De qué espesor me dicen los planos que es el pavimento que hay aquí, el radier de hormigón y la capa de ripio. Ahí yo voy a saber hasta dónde tengo que colocar mi relleno interior. ¿Ya? Eso yo lo marco en la obra. O sea, cuando yo tengo hecho el sobrecimiento, acuérdense que, imagínense que no estuviera esta tierra puesta aquí. Estaría hecho solamente el sobrecimiento, y antes de colocar el relleno, pasa el trazador y marca en el sobrecimiento hasta dónde hay que colocar relleno. Y ahí se empieza a rellenar. Y se rellena hasta la altura que marcó el trazador. El trazador marca la altura necesaria para que quepa aquí arriba el radier y la capa de ripio, según lo que dicen los planos del proyecto. Entonces, una vez que está hecho este relleno compactado, se coloca la siguiente capa, que corresponde a esta que está aquí, que aquí dice que es una cama de ripio. ¿Ya? En algunos casos también puede ser, en vez de ripio, puede ser gravilla, que es un poco más fina. Y este material, el ripio, tiene la característica de que, como es un material granular, quedan muchos espacios entre las partículas de ripio, entre piedra y piedra, digamos. Y eso evita que la humedad que se nos pueda meter por aquí abajo no puede subir, sino que no puede ascender hacia el hormigón. Empieza a lo mejor a rellenar algunos huecos aquí, entre las piedras, pero no sube. ¿Ya? Esa es la función de esta capa, hacer una barrera de humedad. Y para asegurarnos que la humedad no pase sobre esta capa de ripio, que también se compacta, mira, en el texto de donde saqué esto, sobre la capa de ripio colocan una cama de arena, una capita de arena de 3 centímetros. Que esa es lo ideal para no romper el polietileno que se coloca encima. Acuérdense que en el texto anterior decía que estaba la capa de ripio, y después sobre esto se colocaba un polietileno, que es la imagen que está aquí arriba a la derecha. Entonces, vamos a seguir con esta imagen mejor. En esta imagen lo que dice es que hay una capa de ripio, después hay una capita de arena de 3 centímetros, y después un polietileno. ¿Ya? La única función de esta cama de arena que se coloca acá es evitar que el polietileno que se coloca, que es delgadito, que es de 0,2 milímetros, evitar que se pueda romper cuando uno camina por encima para colocar el hormigón. ¿Ya? Ahora, esto es la solución ideal, pero también funciona colocando el polietileno sobre la capa de ripio y transitando con cuidado ahí con las carretillas, colocando un tablón para no romper el polietileno. O sea, esta capa de arena no es obligatoria. Entonces, si no está especificada en el proyecto, es muy probable que no se coloque. ¿Ya? Si el arquitecto que diseñó el proyecto considera una capa de arena ahí, bueno, hay que colocarla. Como les digo, es solamente para evitar que el polietileno se rompa cuando el tránsito de los maestros por aquí arriba con las carretillas pueda romper el pavimento, el polietileno, porque aquí abajo hay ripio. ¿Ya?
Entonces aquí decía que esta barrera de humedad, que es el polietileno, aquí dice barrera de humedad, una lámina de polietileno de 0,5, también hay unas de 0,2 que son más finas, asegura que no pase la humedad hacia el hormigón. El hormigón es el material con que se hace después el elemento que va aquí arriba, que lo normal es que uno le diga radier. Es el nombre de obra de ese pavimento. Y en el caso de este ejemplo, que está de un texto que yo copié, perdón, el radier de hormigón está reforzado con una malla electrosoldada que queda dentro del hormigón. Esa malla electrosoldada también depende del diseño. No todas las casas necesitan tener una malla ACMA de refuerzo. Depende de cómo esté diseñado la obra. En caso de que tenga una malla ACMA, con mayor razón el polietileno que está aquí abajo corre el riesgo de romperse con el tránsito de las personas sobre esto cuando tienen que construir el radier, ¿no es cierto? Primero se colocan las mallas, se separan un poco del fondo con unas calugas de mortero, y después se coloca el hormigón aquí arriba. Por lo tanto hay un tránsito aquí más o menos frecuente, de carretilla y de maestro. Y hay que tener precaución de no romper el polietileno. ¿Alguna otra duda con estas imágenes? Hay algunos detalles que muestran las imágenes que no se lo he comentado, pero que tienen que ver con las otras cosas que vienen después. ¿Seguimos? Ya, sigamos. Bueno, les voy a contar algunas cositas que están puestas aquí en las imágenes, para que no tengan dudas después cuando las vean con más detalle. Por ejemplo, aquí hay algunos elementos que están indicados en la figura. Aquí hay uno que se llama espárragos, que indica ahí un elemento chiquitito que es un fierro de acero, que se deja colocado antes de hormigonar el sobrecimiento, para que quede empotrado aquí en el hormigón, que sirve para fijar el muro que se va a construir a continuación, o el tabique que se va a construir a continuación. Estos espárragos se usan especialmente cuando el tabique que se va a construir sobre el sobrecimiento es de madera, por ejemplo, o es de otro material como el metalcón. El muro que se vaya a construir aquí arriba necesita quedar fijo al sobrecimiento. Y para eso se dejan esos elementos que se llaman espárragos. Como les digo, se dejan empotrados aquí en el hormigón fresco del sobrecimiento, y después se usan cuando se coloca el elemento vertical que va aquí arriba, cuando se construye el tabique. En esta otra foto de aquí abajo está un poquito más claro, porque aquí hay un ejemplo de una solera de esa pieza, que podría ser una pieza de madera, que correspondería a la parte de abajo de un tabique. En este caso, los espárragos están metidos dentro del hormigón, ¿cierto? El espárrago puede ser un fierro de construcción estriado, el fierro que se usa en hormigón armado, un despunte, por ejemplo, o un hilo, ¿ya? Un hilo, una barra de acero que viene con los hilos para poner una tuerca. Entonces también se puede dejar un hilo, se perfora esta pieza de madera a la distancia correcta, se mete aquí en estos fierritos, y en este caso se les coloca una tuerca. Y después se sigue construyendo el tabique. Eso hace que este tabique quede estructural, quede completamente unido al sobrecimiento, de una manera segura. Lo más usual, que no queda malo tampoco, es colocar acá un fierro de construcción, un fierro estriado de hormigón armado, de 8 milímetros, por ejemplo, o de 6 milímetros. No, lo ideal es que sea de 8 para que sea estriado. Y ese fierro se dobla haciendo presión al elemento de madera, se dobla y se fija ahí con clavos o con grapa.
Y eso hace la misma función que la tuerca. Esas son distintas alternativas. Hay muchos métodos constructivos que se pueden usar para solucionar el mismo problema. Y la malla que dice aquí, malla electrosoldada, que es la típica malla marca ACMA, que se ve por ahí, que hay de distintos modelos, se sirve para reforzar el elemento de hormigón que se va a construir. Aquí todavía no está vaciado el hormigón. ¿Ya? Entonces con eso nos aseguramos que el pavimento interior de la casa, después que esté puesto sobre una base firme, que no se deforme, aunque el suelo que esté abajo, que ya estaría varias capas más abajo, no sea de muy buena calidad. Este relleno compactado más el ripio, más el hormigón del radier, hace que la base del pavimento sea firme. Eso quiere decir que no tenga deformaciones, que no se agriete, que va a servir para tener una casa de buena calidad, digamos. Entonces, esas serían las capas que forman la base de los pavimentos. El radier lo vamos a mencionar un poquito más adelante, que cómo se hace y cómo se hace el hormigón con que se ejecuta el radier. Ahora, aquí vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los rellenos interiores de las viviendas. No quiero leerles completo lo que sale aquí para no repetir ni hacer muy lenta la clase. Pero de lo que se trata, todo este texto que está aquí, que ustedes después lo pueden leer con más calma, se los voy a contar yo ahora un poco más rápido, y tiene que ver con las fotos que están aquí al lado. En esta imagen nosotros veíamos que después que están hechas las fundaciones, tenemos que hacer estos rellenos interiores, ¿no es cierto? Y ahí poner la capa de ripio, el polietileno, y después hacer el radier. Pero hay un paso intermedio que tiene que ver con todas las instalaciones que van debajo de los radieres. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo en esta foto de una instalación de alcantarillado interior de la casa. Entonces, estas cosas que quedan debajo de los radieres, hay que dejarlas puestas antes de hacer los rellenos interiores. Entonces hay una etapa ahí intermedia. En esta foto ya están hechos los sobrecimientos, que son los que se ven aquí. La fundación está más abajo. Bueno, aquí se ve una parte de la fundación. Y antes de hacer los rellenos interiores, se supone que este suelo que está acá es el suelo que nos quedó naturalmente. Ahí afuera también está el suelo natural. Cuando ya están hechos los sobrecimientos, se sacan los moldajes y queda de esta forma, se hace la instalación interior del alcantarillado. Se me coló ahí el teléfono. ¿Ya? Estas instalaciones necesitan también hacer alguna excavación para poder colocar los tubos. En este caso son tubos de alcantarillado. Se hace excavaciones en zanja dentro del espacio donde está la casa y se colocan las tuberías a la profundidad que indiquen los proyectos y con la pendiente necesaria para que el alcantarillado funcione bien. Entonces hay tuberías de distintos diámetros que se colocan acá. Se coloca toda esta parte que va horizontal, digamos, aunque va con pendiente, cada cañería lleva una inclinación para que el alcantarillado escurra por dentro. Todo ese conjunto se llama planta de alcantarillado. O sea, en la obra sí, no estoy hablando de los planos. En obra, este trabajo de hacer las tuberías interiores de una casa, en obra uno le dice que está haciendo la planta del alcantarillado, todo lo que va debajo de los pavimentos. Se hacen todos estos tubos que quedan debajo de los pavimentos y se deja puesto un bastón vertical que pase sobre el nivel del pavimento para que de ahí hacia arriba yo lo pueda terminar el alcantarillado o poner los artefactos después que yo haga los pavimentos. O sea, antes del pavimento se coloca todo lo que está debajo, después hay que rellenar esta zanja,
rellenarla con cuidado para no romper los tubos ni las uniones. Normalmente ese relleno es manual. Y recién ahí yo hago los rellenos compactados, cuando yo ya tengo puestas las tuberías del alcantarillado, o cualquier otra tubería que pase debajo de los pavimentos. Las de agua normalmente se colocan por afuera y entran. En algunos casos podría haber una cañería de agua también por aquí abajo. Entonces, una vez que están puestas todas estas cañerías, y antes de hacer el relleno compactado, hay que probar, se prueban con agua a presión aquí, que no hayan filtraciones. Cuando no hay filtraciones, ya uno está listo para rellenar, y ahí se hace el relleno compactado. En esta imagen de aquí abajo ya está el relleno compactado hecho. ¿Ya? Ahí ya está relleno el interior de la casa con relleno compactado, y se dejó el espacio para colocar el rodier y la capa de ripio. Ahora, en estas fotos, en la foto de arriba, por ejemplo, hay cosas que no están bien hechas, que al parecer están un poco mejor hechas en la foto de abajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en esta foto se observa que en esta parte, en esa parte de ahí, se dejó un espacio para pasar el tubo, aunque aquí tiene cara de que se demolió ese pedazo de hormigón. Ese es un tema importante, que antes de construir las fundaciones, uno tiene que dejar previsto por dónde van a pasar los tubos, y se deja ahí un elemento que después se puede retirar, cosa de no tener que demoler estas pasadas. No es la idea hacer el hormigón y después perforar un hoyo ahí o demolerlo, porque es muy demoroso, es caro y afecta al hormigón. Es mejor dejar aquí un elemento que pueda ser retirado y después poner el tubo con facilidad. Profe, ¿Sí? Dígame. consulta, ¿en qué perjudica que se haga después de hormigonado una perforación? ¿Implica en algo en el material, en el sobrecimiento, en las fundaciones? ¿Implica en algo Mira, grave? ¿A eso voy? no es grave. Cuando se hacen aquí en las fundaciones, normalmente no pasa nada, porque la fundación es un elemento que no va armado. Y esta perforación que se hace no es tan grande como para llegar a comprometer la estructura. Lo que sí es un trabajo que es una pérdida de eficiencia, porque estás gastando mano de obra en demoler para poder pasar un tubo, cuando lo lógico es, cuando el hormigón está fresco, uno con el trazador va y dice, mira, por aquí va a pasar un tubo de alcantarillado. Tú puedes dejar dentro del hormigón un material blando, como el Ailapol, por ejemplo, y en el último caso, una bolsa rellena con arena, cosa que tú haces el hormigón y queda aquí el Ailapol. Y tú, cuando vas a pasar el tubo, lo único que tienes que hacer es sacar el Ailapol y te queda el hoyito hecho. Se ahorra Pero, tiempo. profe, ¿Sí? oiga, es que yo, la constructora que estaba, la mayoría parece que tienen contemplado ese tiempo de hacer después las pasadas, porque siempre, por lo general, he visto que funden sin dejar pasadas, por lo general. Sí, pues, Entonces, eso pasa porque el tiempo que uno le dedica o sea, eh, puede que sea porque el trazador ahí no está anticipándose a los hechos. O sea, lo ideal es que, si uno está haciendo una casa y sabe por dónde va a ir el baño, es más fácil dejar ahí una Ailapol metido que después tener que romperlo. O sea, son cosas que a uno le permiten ganar tiempo después durante la ejecución. Cuando es una sola casa, no significa a lo mejor mucho tiempo colocar a alguien ahí a picar. Pero si está haciendo una población, por ejemplo, que son 100 casas, te ahorras bastante en demoler colocando ahí un elemento de Ailapol. La única complicación es que tú tienes que saber dónde va el tubo. Tienes que estudiarte bien los planos, las pendientes, y colocar la caluga de hormigón de Ailapol justo donde va a ir el tubo. Ahora, mira, aquí atrás en la foto
ahí hay una perforación que ya está hecha en el sobrecimiento. En el sobrecimiento es un poco más delicado perforar, porque este ya es un elemento que forma parte de la estructura y hay enfierradura dentro. Entonces, si uno lo perfora después, corre el riesgo de cortar fierros. Y esos fierros podrían debilitar un poco la estructura. No va a ser grave, a no ser que esta pasada que uno demuela sea muy grande. Si es una pasada chica, el único daño que hay es que uno ocupa más mano de obra y más tiempo. ¿Ya? O sea, lo ideal es que ustedes puedan preverlo y dejar ahí, en el hormigón de la fundación o del sobrecimiento, hecha la pasada, antes de demolerla. A eso me refiero. Todas estas cosas es mejor anticiparse y dejar ahí la pasada hecha antes. Pero es un detalle chico. Lo que es importante sí es que en este momento es que ustedes empiecen a considerar que cuando están construyendo una etapa, aunque sea de obra gruesa, que están haciendo las fundaciones recién, en ese momento ya tienen que pensar en construir el alcantarillado que va debajo de las fundaciones. Perdón, que va debajo de los pavimentos. Y después colocar el relleno compactado. Y ahí seguir con las otras capas. Y como recomendación, anticiparse y dejar ahí un aislapol metido en el hormigón fresco o una bolsa, puede ser incluso un saco de cemento relleno con arena, que deje la pasada hecha. Este tema de las pasadas es más dañino cuando corta vigas o losas, que son elementos estructurales que son más esbeltos. Ahí son más perjudiciales. Aquí abajo no afectan demasiado a la estructura. Lo que sí es importante es poner bien estos tubos, dejarlos bien puestos, que no hayan filtraciones, revisar esto, hacer una prueba de agua, antes de colocar el hormigón del radier. Que si yo coloco el hormigón del radier y después pruebo los alcantarillados y tiene filtraciones aquí debajo, ahí sí que es malo tener que demoler el radier para ir a reparar la filtración que se pueda producir. ¿Sí? Ya. Entonces, después que se hizo esto, se colocó el relleno compactado. Vimos en la imagen anterior que después se colocaba la capa de ripio, que era esta de aquí. Después una capa de polietileno. Entre el ripio y lo que viene después, lo que se hace después es construir el radier de hormigón, que ahí ya sería la base del pavimento. Con eso terminamos la base del pavimento. En esta imagen de acá, ahí por ejemplo se ven que están los arranques o los bastones del alcantarillado. ¿Ya? Es otra foto, no es la misma casa que está antes. Esos bastones que están ahí, se supone que después cuando uno hace el radier de hormigón, que es eso que está aquí ya terminado, los bastones quedan sobresalientes y yo ahí conecto mis artefactos. O conecto el tubo de ventilación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos tienen que quedar puestos en la posición correcta. ¿Ya? Tienen que quedar, por ejemplo, el centro del WC, donde va a estar instalado el WC, tiene que quedar bien puesto antes de colocar este pavimento. Entonces, todas esas son precauciones, son revisiones que uno tiene que hacer. Antes de hacer este pavimento de hormigón, yo tengo que revisar que los tubos estén en la posición correcta, para evitar después demoliciones y tener que correr los tubos. Bueno, ustedes ahí van a ver después que la posición que es más difícil de correr es el centro del WC, que vienen a una distancia definida. Entonces uno no los puede colocar más o menos porque el WC queda despegado a los muros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otros detalles hay en esta foto? Hay varios detalles aquí chicos, pero que provocan errores en la obra, que a veces hacen tener que picar y rehacer los hormigones. Por ejemplo, una cosa que hay que tener que mirar bien en los planos es el nivel del pavimento terminado que indican los planos. ¿Ya?
En esta foto, aquí se observa que hay distintos espesores en los pavimentos. Si se fijan, este pavimento que está más adentro llega más arriba que este que está acá. ¿Ya? Eso se deja a propósito, seguramente porque los pavimentos de terminación, digamos, tienen distinto espesor. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo dentro de una casa recintos que el pavimento interior es de cerámica, se deja el radiador a cierta altura. Y en esta zona de acá, por ejemplo, si yo tuviera una terraza o algo así, que tiene un pavimento de baldosa, como la baldosa es de mayor espesor, este pavimento de hormigón se deja más bajo que el que está con cerámica, de manera que cuando esté puesta la baldosa y esté puesta la cerámica, todos queden al mismo nivel. ¿Ya? O sea, no es raro que dentro de una misma casa hayan partes del radier que tienen que tener un espesor un poquito más chico para permitir colocar el pavimento de terminación. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, después cuando veamos el tema de las terminaciones. Vamos a volver a hablar de eso. El espesor de los radieres también uno lo saca del proyecto o lo adapta al espesor del pavimento que va a ir encima. No sé si se entendió eso más o menos. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Dónde se ve esto también en las casas, para los que, incluso los que hemos hecho algún arreglo dentro de las casas? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una casa que vamos a remodelar y en unas partes de la casa queremos colocar piso flotante y en otros recintos al ladito, en la cocina, por ejemplo, queremos colocar cerámico. Si el radier está todo parejo, cuando yo pegue la cerámica, voy a subir como 2 centímetros. ¿Ya? En cambio, cuando yo coloque el piso flotante, lo más probable es que suba menos. Y se me va a generar ahí una diferencia de altura entre los dos pisos. Que yo tendré que colocarle ahí una moldurita o rellenar, ¿cierto? Entonces eso pasa también cuando yo estoy haciendo pavimentos de radieres de hormigón. Si yo tengo una situación así, yo tengo que aprovechar de dejarlo hecho en la obra gruesa, considerando los espesores de los pavimentos finales. Eso es muy importante cuando se usan pavimentos de baldosa microvibrada, por ejemplo, que esas baldosas son 4 centímetros de espesor, más el mortero de pega, pueden ser fácilmente 5 o 6 centímetros de diferencia de la obra gruesa respecto a lo terminado. Entonces hay que tener ojo con ese detalle cuando estemos haciendo los hormigones de radier. Eso es lo que dice aquí en la foto, aquí abajo, que se observan radieres de distinto espesor para adaptarse a los pavimentos distintos, de manera que el nivel de piso terminado sea uniforme en toda la casa. Entonces con eso ya se termina lo que se usa como base de los pavimentos. Cuando yo le hablo de pavimentos me estoy refiriendo al pavimento de terminación final, que es el que marcan los planos. El proyecto de arquitectura me dice, yo quiero aquí alfombra, yo quiero acá cerámica, quiero acá piso flotante. Entonces hay veces que uno tiene que ajustar los radieres para que por dentro de la casa todos queden parejitos cuando esté terminada. ¿Sí? ¿Había alguna duda? Y ahí ya estaríamos a nivel de piso. Hay algunas situaciones que son especiales. Pues aquí estamos analizando una casa que está hecha con un radier de hormigón sobre cimiento. Si nosotros estamos haciendo otro tipo de casa que sea de pilotes con envigado, la base del pavimento va a ser el envigado. Y de aquí hacia arriba entonces vendrían las siguientes etapas que ya corresponden a la estructura de la vivienda. Y después a las terminaciones interiores. Y exteriores también.
Entonces, ahora deberíamos empezar a hablar algunos conceptos de qué significa cuando uno habla de la estructura de una vivienda. Ya llevamos una hora, no sé si quieren hacer un pequeño break de 5 minutos. O continuamos así de corrido. No estoy escuchándolos bien. No sé si ustedes me escuchan. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Ya? ¿Sigo o paramos 5 minutos? Como usted quiera, profe. Son las 8. Hagamos un alto de 5 minutos. Voy a parar la grabación del video y ahí volvemos a las 8, a las 8:10. Ahora yo Ya, voy a oca, estar profe. acá. Yo voy a estar acá igual si quieren hacer alguna consulta entre medio. Pero para que no se mareen tanto con mucha materia junta. Y ahí pausé la grabación. Voy a revisar el WhatsApp para ver si quedó alguien afuera. Y ahí en 5 minutos más volvemos.
Ya, voy a continuar con la segunda parte, que ahora vamos a hablar del tema de las estructuras. ¿Ya volvieron? ¿Me avisan si están conectados, por favor, para saber? Vamos acá, profe. ¿Ya? ¿Continuamos? Continúe nomás, profesor, estamos acá. Ya. Ya, entonces ahora vamos a seguir viendo las partes generales. Yo estoy viendo cosas generales todavía. Acuérdense que este ramo es introducción y hay cosas que se van a volver a retomar en más detalle en los ramos siguientes. Igual si ustedes tienen alguna duda me la van preguntando de inmediato. Ahora vamos a hablar de la parte que nosotros denominamos como estructura de una vivienda. En la clase anterior les había contado algo de que la estructura es similar a elementos constructivos individuales que están unidos entre sí, formando como una especie de esqueleto. Y ese esqueleto hace que la vivienda sea resistente y sea estable. Es lo que le da la resistencia a la obra. Los elementos que forman la estructura es como un armazón, que dice aquí que el esqueleto de la construcción. Dice que es un conjunto de elementos estructurales porque normalmente se van construyendo uno por uno y se van uniendo, y eso va formando el esqueleto. Aquí en el texto de arriba dice que eso se hace de manera que el conjunto de toda la estructura, pueda resistir los esfuerzos a los que va a estar sometida la estructura y transmitirlos al suelo de apoyo, usando las fundaciones, sin romperse. Sin romperse significa que sea resistente. Y la otra condición que tienen que tener es que no se vuelquen ni se deformen excesivamente. A eso se denomina que la estructura es estable. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener una casa que es resistente, pero que a lo mejor en un sismo se deforma mucho. Eso significa que no es estable, que no conserva su posición. Y es malo que se deforme mucho porque hace que sea poco funcional, ¿cierto? Nos va a romper los revestimientos interiores, nos puede romper los cielos. Entonces la estructura tiene que cumplir las dos condiciones. Tiene que ser resistente una vez que está construida. Tiene que soportar sin volcarse un sismo, por ejemplo, un temblor fuerte. Y tampoco puede deformarse mucho, porque eso hace que sea poco práctica la vivienda. Aquí en las imágenes dice aquí que se muestran distintos tipos de estructura o de elementos estructurales de acuerdo al material con que está diseñada la casa. Aquí a la izquierda hay una vivienda en que la estructura es en base a tabiques de madera. ¿Ya? Nosotros denominamos como tabique a un armazón que está formado por elementos verticales y horizontales, que pueden ser de madera o pueden ser de perfiles de acero liviano, como el Metalcom. ¿Ya? Y de todas formas, hay una parte, cuando la casa es de madera, hay una parte de los tabiques que son estructurales. Normalmente son todos los que van por el exterior. Y algunos de los tabiques interiores
no es necesario que sean estructurales porque están diseñados solamente como divisorios. ¿Ya? Entonces la estructura, en el caso de la primera imagen, va a ser tabiques de madera, en ese caso. ¿Ya? En la imagen de aquí al lado, la estructura va a estar formada por elementos de hormigón armado, que forman este esqueleto. De a poco vamos a ir viendo los nombres técnicos que se usan para estos elementos. ¿Ya? Básicamente cuando es, como el caso del medio, que son elementos de hormigón armado. A ver. Vamos a silenciar ahí algunos micrófonos. Ahí sí. Ya. Y el conjunto de estos elementos se llaman estructura. Acuérdense que en la clase anterior nosotros habíamos dicho que forma parte de la estructura las fundaciones y los sobrecimientos, que fue lo que vimos antes. Vamos a continuar ahora con todo lo que es vertical sobre el nivel de piso. Puede ser una estructura de madera, puede ser una estructura de hormigón armado, y en el caso de la foto que está a la derecha, la estructura son muros estructurales de albañilería. Cuando la estructura es de hormigón armado, estos elementos van a ser los elementos verticales que están acá dibujados, que se denominan como pilares, los elementos horizontales, que van a estar acá en este entrepiso, que por lo que veo aquí en la figura deberían ser vigas de hormigón armado, que van entre los pilares, y el entrepiso. El entrepiso, en el caso de esta imagen, al parecer es una losa de hormigón armado. Están los pilares del segundo piso, que deberían estar unidos también por un elemento horizontal, que puede ser del mismo hormigón armado, como vigas de hormigón armado, o podría ser parte de la estructura de techumbre, que en este caso es una combinación de vigas de madera. Entonces los elementos estructurales pueden ser de distintos materiales. En este techito que sale hacia afuera, esta parte que forma el envigado del techo también forma parte de la estructura como concepto. Es una estructura de techumbre. Aquí hay una escalera también, que se ve ahí, que está media esquemática, no están dibujados los peldaños, por ejemplo, que también sería de hormigón armado. Entonces la estructura, la función que tiene, es soportar las cargas. Cuando hablo de cargas, la más fácil de ver es el peso propio, el peso de todos estos elementos, más el peso de las cosas que van a estar después dentro de la casa, de los revestimientos, de los pavimentos, de los muebles, las personas, todo lo que hay dentro de la casa. Todo ese peso, por ejemplo, si pensamos de aquí arriba hacia abajo, tenemos el peso de la estructura de techumbre, que después va a tener el peso de la cubierta. Tenemos el peso de los elementos de hormigón horizontales que hay aquí, y todo ese peso de aquí arriba de la techumbre se transmite a través de los pilares hacia abajo. ¿Ya? La idea de la estructura es que soporte toda esta carga que hay aquí y la transmita a través de los pilares a los elementos del piso inferior. Todo lo que está puesto aquí sobre la losa, más el peso de la losa, se transmite a las vigas la transmiten a los pilares, y los pilares la llevan hacia abajo. Este pilar agarra carga del segundo piso, más lo que tenga en el primer piso. Habíamos dicho antes que el objetivo de la estructura es que la casa soporte las cargas, que si hay un sismo y la casa se mueve horizontalmente, por ejemplo, todos estos elementos mantengan la forma de la casa sin que se deforme, y todo ese esfuerzo lo transmiten hacia el piso a través de la fundación. Para eso sirven las estructuras. ¿Qué otra cosa respecto a esta foto? Bueno, eso sería lo principal. Y en este otro caso, la estructura va a estar dada por estos muros, que son de albañilería. Las albañilerías pueden ser de distintos tipos, que tienen elementos
verticales, que también son pilares de hormigón armado. Aquí aparece cortado para efectos de la foto, para poder mostrar que dentro del elemento de hormigón armado hay una enferradura, que son barras de hormigón, barras de acero, perdón, estriado, que en el fondo lo que hacen es mejorar la resistencia del hormigón, simple. ¿Ya? Se le agrega acero adentro para que quede más resistente. Entonces, cuando yo hablo de esta casa, yo tendría que decir que la estructura de esta casa es en base a muros de albañilería reforzados con elementos de hormigón armado. En la foto del medio, la estructura de esta casa va a ser muros, perdón, pilares, vigas y losas de hormigón armado. Más la estructura de techumbre, que es de madera. Y en esta otra casa, la estructura son tabiques de madera. ¿Bien? Aquí hay un recuento que dice que hay una definición nueva que son elementos estructurales. Los elementos estructurales son los que forman la estructura. Están hechos de distintos materiales que tienen que estar unidos entre sí y las uniones tienen que estar bien hechas para que no fallen ahí en las uniones. Aquí como anticipo, les puedo contar que en el caso de todas las estructuras, estaba viendo que me había llegado un WhatsApp. Ya, ¿en qué estaba? Ah, le estaba diciendo que dentro de los elementos estructurales van a estar los pilares, las vigas, etcétera, que es lo que dice la lámina que viene a continuación. ¿No es cierto? Aquí dice que está formada por elementos que están hechos de distintos materiales. Los elementos estructurales se pueden clasificar según su funcionamiento en fundaciones, que ya lo habíamos visto, en elementos estructurales verticales, que son los pilares y los muros, que transmiten las cargas hacia las fundaciones y también tienen que soportar esfuerzos horizontales. ¿Cuáles son esos esfuerzos horizontales? Los que se generan cuando hay un temblor, cuando nosotros cargamos un muro, por ejemplo, si por algún accidente o nosotros nos apoyamos fuertemente en un muro, tiene que resistir sin volcarse. Esos son movimientos horizontales. Hay otros elementos que son horizontales, que van a ser las vigas, los dinteles, las losas de entrepiso o los envigados de entrepiso. Y las estructuras de techumbre. Esos son los 4 tipos principales de elementos estructurales. Aquí hay una diferencia que habla aquí de elementos estructurales horizontales y los separa en vigas, y hay otro elemento que se llama cadenas en albañilería. Que hay algunas confusiones respecto a cuándo es viga y cuándo es cadena, las vamos a ver un poquito más adelante. Los verticales pueden ser pilares, que también pueden llamarse columnas, que se llaman así cuando son más largos que anchos, ¿ya? O sea, cuando un elemento vertical es más largo que ancho, se denomina como pilar. Vamos a ver la imagen para aclarar ese concepto. Por ejemplo, en esta imagen, aquí son todos pilares. Se llaman pilares porque son más largos que anchos o que espesor, ¿ya? A medida que, por ejemplo, cuando pasa a llamarse muro de hormigón armado en vez de pilar, cuando, por ejemplo, en vez de este elemento
tuviéramos un pilar que en vez de tener 30 centímetros de ancho, tuviera 1 metro de ancho, ahí ya se denomina como muro. En algunos casos se denomina como mocheta cuando es más un muro más corto. ¿Ya? En este caso son solamente pilares, no hay dibujado ningún muro. Entonces, cuando son elementos verticales, ya sean pilares o columnas, o muros también, la función principal es transmitir cargas verticales hacia las fundaciones. Aunque también tienen que resistir, aquí hay algunos nombres que puede que sean medio complicados para lo que llevamos de clase, que se llaman flexión y corte, que son otro tipo de esfuerzos que sufren los elementos verticales, que se producen cuando hay cargas horizontales, normalmente en los movimientos sísmicos. ¿Qué quiere decir eso de una manera más sencilla de entender? Por ejemplo, si esta casa de aquí al medio está sometida a un terremoto, el terremoto lo que hace es como el segundo piso tiene un peso y el terremoto mueve el suelo en forma de ondas, ¿no es cierto? Este suelo se mueve, aquí sube, baja, hace que la casa empiece a tener desplazamientos horizontales. Como el suelo se está moviendo y el segundo piso es pesado, el segundo piso va a tender a moverse horizontalmente más que en el primero. Entonces estos pilares también tienen que resistir ese tipo de esfuerzo, en este sentido. Aunque se dé solamente en caso de un terremoto, la idea es que la casa resista un terremoto. Y eso lo hace gracias a que tiene armaduras de acero dentro del pilar, de hormigón. ¿Qué otro detalle puede haber aquí que no se entienda mucho? A ver, veamos. Ya. Entonces, para poder clasificar los elementos estructurales, vamos a decir que hay elementos estructurales verticales y hay otros elementos estructurales que son horizontales. Aquí hay distintas imágenes de... Acuérdense que cuando hablamos de obras de edificación, uno de los casos es que sea habitacional, aquí hay otro tipo de obra que puede corresponder a un centro comercial o a un edificio, ¿no es cierto? En que el tamaño de los elementos es más grande, pero siguen siendo pilares. Estos elementos verticales siguen siendo pilares o columnas, pero son más grandes que en una casa. ¿Por qué siguen siendo pilares o columnas? Porque el largo es mucho más grande que el ancho o que el espesor. En los muros cuando hay albañilería, ahí hay una diferencia entre los nombres de los elementos estructurales. Se agregan algunos nombres nuevos. Aquí abajo tenemos el sobrecimiento, que es normalmente de hormigón armado. Vamos a tener muros de albañilería, que van a estar reforzados con estos elementos verticales, que serían los pilares. Pilares aquí, pilar allá, aquí hay otro pilar. Y entre pilar y pilar se coloca un elemento de hormigón armado horizontal, que en obra se denominan como vigas o cadenas. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene una y otra, a pesar de que son del mismo hormigón y pueden tener una enferradura igual? ¿Ya? La diferencia entre una viga y una cadena de hormigón armado, de una viga de hormigón armado con una cadena de hormigón armado, es que se llama cadena cuando este elemento de hormigón armado está apoyado sobre la albañilería. ¿Ya? Cuando tiene albañilería aquí debajo, en obra se denomina como cadena. El mismo elemento de hormigón armado, cuando no está apoyado por abajo, ¿ya? Aquí está apoyado solamente en los dos pilares, en ese pilar y en este pilar, cuando está así en el aire, se llama viga. Cuando hay un elemento de hormigón armado que está sobre
el vano, dice aquí, que el vano es el espacio que queda cuando uno va a colocar una ventana. Cuando hay un refuerzo sobre la ventana o sobre una puerta, se denomina como dintel. Y en este caso, en este ejemplo, el elemento estructural horizontal del entrepiso es una losa de hormigón armado. En este otro caso, aquí parece que hay una combinación de pilares metálicos con una losa de hormigón armado. Viendo la foto, no, sí parece que es un pilar metálico aquí abajo, que es un perfil doble T, que para arriba se transforma en un pilar metálico de una sección cuadrada. Ahí habría que analizar bien, habría que ir a ver los planos para entender cómo es esta estructura. Pero básicamente sirve para entender que hay combinaciones de distintos materiales que sirven para hacer la estructura. Dependiendo de la función que tengan, van a estar diseñados de distinta manera. Mira, ya nos queda una sola, ¿eh? ¿Hay alguna duda respecto a este? Porque aquí hemos visto varios detalles, que lo hemos visto así bien, bien desde lo general, no hemos entrado a muchos detalles. Así que si tienen alguna consulta, la pueden ir haciendo. Aparte que así sé si todavía me están escuchando o si estoy hablando solo. ¿Está todo claro, profe? Sí, que ¿Se escucha profe, bien? Ya que bueno. Una cosa de la que no hemos hablado es que ustedes viendo las fotos igual pueden ir notando que hay una secuencia de construcción, que es lo que hablábamos de las propiedades de la industria de la construcción cuando decíamos que se hacía por etapas, ¿cierto? Eso significa que a medida que yo voy avanzando hacia arriba, voy haciendo los elementos estructurales por etapas también. Por ejemplo, en esta de aquí arriba, que hay una estructuras de hormigón armado que continúan hacia un segundo piso. Si ustedes ven aquí en esta imagen, a pesar de que este es un tema que igual lo vamos a ver más en detalle en ramos de más adelante, cuando hay un elemento de hormigón armado, como un pilar, y continúa el pilar hacia el segundo piso, a medida que yo voy construyéndolo de abajo, dejo puestas las enfierraduras del pilar, ¿ya? Y voy construyendo por etapas los pilares del primer piso hasta cierta altura, ¿ya? Hasta esa altura, por ejemplo, un poco más abajo de la viga. Después que tengo los pilares hechos, construyo los elementos horizontales, que serían primero las vigas, junto con la losa de hormigón armado, pero la enfierradura del pilar, si ustedes se fijan, tiene que pasar, tiene que ser continua. Entonces uno deja la enfierradura pasada hacia arriba del piso que viene, se construye la losa y después se sigue armando la enfierradura, de manera que estas uniones queden bien reforzadas. En los elementos de hormigón armado, los puntos más complicados y los que pueden presentar mayor riesgo de falla son las uniones. Estas uniones, donde se juntan dos elementos estructurales. Como el hormigón armado es hormigón más la enfierradura que va adentro, incluso un poco más complicado, no más complicado, sino que estas partes de la estructura, cuando se coloca la enfierradura, se junta la enfierradura de esta viga con la enfierradura de la otra viga y con la enfierradura del pilar. Entonces eso hace que el espacio aquí sea chiquitito para hormigonar. Y hay que estar especialmente atentos a que estas zonas nos queden bien hechitas en la enfierradura, de manera que el hormigón se pueda colocar bien. Más encima, los puntos donde se producen fallas en un terremoto, los puntos que trabajan más en un terremoto, son estas uniones. Entonces ahí es donde tenemos que tener especial cuidado en hacer la enfierradura bien hecha, dejar los fierros bien pasados, bien amarrados, y que el hormigón quede ahí lo mejor, es la parte más delicada de la estructura. Todo tipo de uniones. Las estructuras de acero también, donde más sufren las uniones.
Y aquí hay algunos conceptos de cómo funciona el elemento. ¿Ya? Cuando son muros, por ejemplo, que sería otro tipo de elemento estructural vertical, en este caso los elementos son más largos que altos y los espesores son chiquititos. Esa es la definición de un muro. La función principal es transmitir las cargas hacia las fundaciones y resistir las cargas horizontales. Aquí hay un ejemplo que permite entender bien a qué se refiere cuando uno habla de cargas horizontales. Hay un ejemplo aquí de un muro, que el muro, la función principal es transmitir las cargas verticales hacia abajo. Pero en algunos casos tiende a moverse en este sentido, cuando hay sismo o otro tipo de esfuerzo que hace que la estructura se mueva en este sentido. Un muro que está puesto sobre una superficie plana, en este ejemplo habla que no está hablando de fundaciones, sino que habla un poquito de qué pasa con un muro si no tuviera fundaciones. Si yo tuviera un muro apoyado en una superficie plana y lo trato de mover en esta dirección, en ese sentido que marcan las flechas, el muro resiste bien. Si es un muro lleno de albañilería, resiste bien. Si estuviera formado por pilares y vigas, y yo lo trato de mover en ese sentido, estas diagonales que se colocan acá hacen que el muro no se deforme. ¿Ya? Si fuera solamente el cuadrado exterior y recibiera un esfuerzo horizontal, se deforma. Estas diagonales impiden que se deforme. Y con esas diagonales también resiste bien este movimiento horizontal. Pero si los sismos se mueven en todas direcciones, viene una onda que hace que la casa se mueve en este sentido. Si yo tuviera un muro que no tenga fundaciones y le aplico una pequeña carga, así transversal, el muro se da vuelta de inmediato. ¿Ya? Entonces, el muro no está pensado para resistir cargas horizontales en este sentido. En el caso de este ejemplo, por ejemplo, si este muro estuviera apoyado sin fundación, o con una fundación muy chiquitita, y yo lo empujo, aunque el muro es duro y resistente, en este sentido se da vuelta con facilidad. O sea, esta persona que lo empuja, lo da vuelta. Esa es una propiedad de los muros, que no resisten bien este tipo de esfuerzos. Y para evitar que se dé vuelta, el muro tiene que estar firmemente unido a la fundación que hay aquí abajo. La fundación es la que va a impedir que el muro se dé vuelta. Aquí hay un ejemplo bien que lo pueden ver después en su casa, qué pasa si yo coloco una tablita sobre la mesa. Basta con que yo mueva la mesa muy poquitito y la tabla se da vuelta, porque este muro no resiste que se mueva así el suelo. Es lo mismo que pasa a una escala mayor en un sismo. ¿Por qué no se caen las casas? Porque normalmente los muros se refuerzan con un muro que va en el otro sentido. Puede ser en las esquinas de la casa, o puede ser a través de las cadenas de hormigón armado que van aquí arriba, que también amarran un muro con el otro. Esta forma que se produce en las casas o en otro tipo de edificios, en que un muro está unido al otro, ayuda a que entre los dos se sujetan. Y a medida que van teniendo más muros en otras direcciones, resisten mejor movimientos de distintos sentidos. Por ejemplo, este que está acá resiste bien ese movimiento y también resiste bien este otro movimiento, porque un muro le da resistencia al otro. Y cuando ya tenemos 4 muros, resisten movimiento en cualquier dirección. Entonces es importante también pensar que cuando el muro no tiene un muro que lo afirme, tiene que tener algo que evite que se vuelque. Eso puede ser a través de un pilar de hormigón que está dentro del muro, que se mete adentro de una fundación que está agarrada del suelo y que evita que esto se vuelque. O puede tener un muro transversal puesto ahí en alguna parte, según lo diseñan los
los proyectistas. Ese es un concepto que lo vamos a dejar hasta ahí de detalle, porque después se va a ir viendo a medida que vayamos viendo cosas de estructura, ahí vamos a poder profundizar en estos temas. Pero estos conceptos generales de qué pasa, para qué esfuerzos están hechos los elementos, es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un muro medianero muy largo de albañilería, lo que evita que se dé vuelta van a ser pilares de hormigón que están metidos aquí cada cierta cantidad de metros. Cada 3 o 4 metros, un pilar de hormigón que esté metido en el suelo va a impedir que esto se dé vuelta. Si no lo tuviera, sería fácil de dar vuelta. Eso. Ahora, cuando yo tengo estos elementos horizontales, esos que son vigas, que no están con un muro debajo, ustedes tienen que pensar que toda esta losa de hormigón armado que está acá, que es pesada, transmite en el fondo las cargas a través de esta viga. Esta viga evita que se caiga la losa, ¿cierto? Entonces estas vigas, que son elementos largos, ¿qué va a pasar con ellos? Que si fuera un material flexible, se deformarían así, ¿cierto? Se irían para abajo de aquí el medio. Por lo tanto, cuando la otra diferencia importante entre las vigas y las cadenas, vamos a buscar la imagen donde salían las vigas y las cadenas, es que normalmente la enfierradura de las vigas se refuerza. O sea, si yo tengo este elemento de hormigón armado, que aquí está apoyado sobre el muro, va a tener un cierto tipo de enfierradura. Esa enfierradura va a continuar igual hasta este lugar. Pero en este espacio, en que la viga no está apoyada por abajo, es normal que la enfierradura se refuerce con una barra de un mayor diámetro, o con 3 barras en vez de 2. Porque este elemento puede deformarse de esta forma, ¿cierto? Entonces, para qué están hechas el elemento estructural va a definir qué características tiene y cómo resiste los esfuerzos. O sea, esta viga tiene que resistir sin deformarse el peso de la parte de la losa que está acá. Ya, hasta ahí tenía preparado para la clase de hoy. Así que queda espacio todavía, algunos minutos si quieren hacer alguna consulta. Terminando la clase la voy a grabar. Tengo otra clase después, así que yo creo que como a las 12 voy a subir el video, la grabación de esta clase a la página de Facebook. Así que otra recomendación es que vayan viendo los videos, vayan estudiando la materia que llevamos, porque ya luego les voy a empezar a dar algunos trabajos para que desarrollen de la materia, para poder ir colocando notas también. Eso sería entonces, no sé si tienen alguna consulta antes de desconectarme. No, profe, está todo claro. Les voy a Claro, profe. les voy a tratar de ir mandando trabajos chicos a medida que vamos avanzando, para que no se junte mucha materia, ¿eh? Así que yo creo que les voy a preparar un trabajo para que hagan la otra semana. Profesor, ¿el trabajo pasado era con nota? ¿Cuál era el trabajo pasado? Uno que envió de unas preguntas. Eran 21 preguntas. Pues. Sí, pues esa era la primera nota. No la he corregido todavía. Ok, gracias. Así que si alguien todavía está ahí sin ese trabajo entregado, mándenme un correo para no colocar una mala nota. Ya, entonces eso sería. Que tengan buenas noches y ahí nos estamos comunicando. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Poco, profe, que esté bien. Igual, gracias.